Al Señor, oramos y conversamos un poquitito de la palabra del Señor. Pueda buscar usted en el libro de Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, del versículo 14, y nos vamos a pasar al capítulo 4 hasta el versículo 7. Josué capítulo 3, versículo 14, en adelante. Como es la costumbre de la iglesia, puestos en pie, damos lectura a la palabra del Señor. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadle diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaré con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servían de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Oramos al Señor. Padre, vamos delante de tu presencia. Mi Dios amado, en esta hora necesitamos oír tu voz. Que la dirección de su Santo Espíritu en esta hora sea asistiendo a mi vida. Tú conoces mis falencias, tú conoces mis imperfecciones, Padre mío. He intentado hacer lo humanamente posible, pero en esta hora hay pueblo que necesita escuchar tu palabra. Hay gente que ha llegado por primera vez, mi Dios amado, que pueda ver a Cristo reflejado en este su mensaje, Padre Celestial. Y que en este día, mi Dios amado, en que a finalizar este aniversario, mi Dios amado, usted, y así como en los días anteriores usted ha hablado a su vida, en este día también puede hablarnos por misericordia. Sea usted por misericordia, por medio de su palabra, impactando nuestra vida, nuestros corazones, podamos ser confrontados por parte de ella, mi Dios amado. Y en esta hora, mi Dios amado, pido la asistencia de su Santo Espíritu, mediante Jesús, mi Salvador. Amén. Tomen sus asientos. Los versículos que hemos leído, el pueblo de Israel comenzaba a palpar y ver cumplida la promesa que Dios hizo a Abraham. Cuando le dice en Génesis 12:7, a tu descendencia daré esta tierra, pero esto no fue un proceso fácil. Acá ya están a punto de pasar el Jordán, pero la historia hacia atrás fueron 40 años de peregrinación en el desierto a causa de la incredulidad. El plan de Dios era ese, pero el aporte de ellos fue la incredulidad de ellos. Este pueblo pudo ver que con sus ojos el poder de Dios se reflejó en cada una de las plagas que vieron en Egipto. Presenció cómo el poder de Dios abrió las aguas del Mar Rojo, que por las noches en el desierto la columna de fuego les guiaba, y en el día había una nube que les guiaba.
Y vieron también que al amanecer, cuando podían abrir sus ojos, veían la providencia de Dios al recoger el maná. Luego se cansaron del maná e exigieron otra cosa a Dios, y el Señor les envió codornices para que ellos pudiesen alimentarse. Cuando tuvieron sed, vieron fluir el agua de la roca y su sed fue saciada. Que durante esos años vieron que no fue necesario comprar ropa porque sus vestidos no envejecían sobre ellos y su calzado no envejecían sobre sus pies. Pero con todo esto fueron un pueblo incrédulo y duro de cerviz. Por lo tanto, Dios les dijo en Números 32, 11, 12, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefones ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Hermano, un pueblo alrededor de 600.000 personas que vagaron durante 40 años en el desierto, al momento de llegar al Jordán, de ese pueblo que salió solamente eran 2. Y todos los mayores a 20 años perecieron en este transcurso en el desierto. Josué, dice acá, junto a Caleb, Josué fue escogido por Dios para suplir a Moisés y finalizar la misión que le había sido encomendada a Moisés, y así lo declara en Josué capítulo 1, versículo 1 y 2, donde nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Gloria a Dios para siempre. Y es aquí donde vamos a centrar la lectura de este sermón, lo que hemos leído y lo que vamos a revisar a continuación. Cuando leía la palabra, es muy claro, o sea, el pueblo tenía que atravesar el Jordán para entrar a la tierra de los cananeos y comenzar nuevamente un proceso de otras conquistas, pero este paso es clave. Y el Señor me hacía ver 3 cosas, que es lo que vamos a revisar. La primera parte, guiados por Dios. Luego, evidenciando el poder de Dios y lo que son las piedras del testimonio. En la primera parte, cuando el Señor nos habla y podemos ver cómo Dios guía a este pueblo, hoy día somos guiados por su Santo Espíritu. Pero en aquel tiempo, Dios, el símbolo de que Dios estaba con el pueblo era el arca del pacto. Dice que, y acá hay un dato no menor, en los versículos 3 y 4 de Josué, por lo menos se nombran 17 veces el arca del pacto. Sin duda que algo quería destacar el escritor de este libro. Solamente en 2 capítulos, 17 veces. Y en el versículo 3 y 4 del capítulo de Josué, detalla una de las funciones principales que el arca debía cumplir. Dice: y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, allá a distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Si no estuviera el arca del pacto, dice ahí, la principal función es que ella les iba a guiar por el camino donde ellos debían transitar. ¿Por qué? Porque ellos no habían transitado y no conocían el lugar. Gloria a Dios para siempre. El arca les guiaría por el camino donde debían pasar. Lamentablemente, este pueblo tenía un precedente, y era que sus padres, los primeros hombres de este pueblo, ya habían vivido experiencias donde la presencia de Dios no estaba con ellos. Una de ellas veces cuando la presencia de Dios no estuvo con ellos es la derrota en Horma, la cual podemos ver en Número 14, 41, 45. Dice: y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien. No subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos.
porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros y caeréis a espada. Pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros. Sin embargo, se obstinaron a subir a la cima del monte, está subrayado, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y le hirieron y los derrotaron, persiguiéndolos hasta Horma. ¿Dónde estaba el arca? En el pueblo, junto con Moisés. ¿Pero qué decidieron ellos? Subamos. ¿Iba la presencia de Dios con ellos? No iba. Y acá ellos estaban presenciando que el arca del pacto era quien les iba a guiar. Gloria a Dios para siempre. ¿Era razón para que estos hombres perecieran en el desierto? Si contendían tantas veces con Dios. Ahora, no nos sentemos en el sillón del juez, porque yo creo que si usted y yo hubiésemos estado en aquel día, también quizá hubiésemos perecido en el desierto. Gloria a Dios para siempre. En estos versos vemos la consecuencia cuando Dios no mora en nosotros y en nosotros, y por lo tanto no somos guiados por Él. Moisés lo entendió perfectamente. Éxodo 33:15, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. El antecesor de Josué lo entendió perfectamente. Y creo que Josué, al ser un servidor de Moisés y de Jehová Dios, también él lo pudo evidenciar con sus ojos, y sabía que si el arca era quien les guiaba, era la presencia misma de Dios, el cual les iba a conducir por este camino. En aquel tiempo, mis hermanos, dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saque de aquí. Una pregunta para nosotros. ¿Recuerda usted su vida lejos de Dios antes de conocer a estos caminos? ¿Creíamos ser guiados por nuestra capacidad intelectual? ¿Por el dinero que podíamos tener en nuestra cuenta? ¿Nos convencíamos de que éramos buenos y éramos capaces? Porque eso es lo que vende el mundo. Tú puedes. Hoy día el pensamiento feminista, hoy día nuestros jóvenes en las universidades, tú eres bueno, tú eres capaz. Tú puedes solo. Tú puedes salir de la población de donde tú estás. Si tú estudias, tú te esfuerzas, puedes sacar a tu familia de la pobreza y tú puedes ser grande en esto. Pero sabemos, y lo que hemos conocido, este hermoso evangelio, que no se trata de nosotros, sino de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y el mayor llamado no es un título, no es lograr un gran cargo de nuestra gerencia, sino que el mayor título es ser hijos de Dios. Mis hermanos, pero esto nos vendía el mundo, pero simplemente éramos huesos secos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En aquel tiempo estaba el arca del pacto, y en este pasaje se relata que no podían acercarse más de 2000 codos, que traducido hoy día en distancia aproximadamente 1,2 kilómetros. Esa era la distancia que el pueblo tenía que estar del arca. De la misma forma, cuando el arca se encontraba en el tabernáculo, nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote, pero hoy tenemos la promesa de que Cristo nos hizo. San Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Bendito el nombre del Señor. San Juan 16, 13 le dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. En aquel tiempo era el arca del pacto. Hoy Dios mora en nosotros. Él es el que nos guía por intermedio de su palabra. Gloria a Dios para siempre. Y el Espíritu Santo es lo que nos da esta revelación. Gloria al que vive para siempre. Hoy es Dios mismo, por medio de su Santo Espíritu, quien habita en nosotros. Ya no va al frente nuestro separado por una determinada distancia, 1,2 kilómetros en aquel entonces, sino que usted y yo somos templos del Dios vivo. Eso que remueve nuestras conciencias cuando cometemos pecado. Este que remueve nuestras conciencias, esto que me hace rechazar hoy día cuando voy a cometer pecado, cuando hoy día existe un rechazo hacia eso. ¿Por qué? Porque Dios habita en mi vida.
En aquel tiempo, cuando no conocía a Dios, me daba lo mismo. Mis ojos estaban enceguecidos. No conocía este maravilloso poder de Dios y Dios no habitaba en mi vida. En este hecho, el arca del pacto le indicaría el camino por donde iban a transitar. Hoy es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos guía hacia el Padre por medio del único camino que es Cristo el Señor. Ellos debían transitar un camino que era pasar el Jordán. El arca del pacto les guiaba. Hoy es Dios mismo habitando en nuestra vida, en nuestro corazón, el cual nos guía hacia el Padre por medio del único camino que es Cristo el Señor. Gloria a Dios para siempre. Tomás le dice en San Juan capítulo 14, versos 5 y 6, le pregunta al Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Gloria a Dios para siempre. En esta primera parte vemos cómo el arca cumplía una de las principales funciones, que la presencia de Dios iba con ellos y les guiaba por el camino. La reflexión para nosotros, no hay arca, pero hoy día usted y yo somos templos del Dios vivo. Él es hoy día quien nos guía. Gloria a Dios para siempre. En la segunda parte, viendo el poder de Dios, en los versículos 15 y 16, dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados en la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Si avanzamos, podemos ver un breve mapa en donde estaba situado el Jordán. Esa flechita en azul indica todo el valle del Jordán. Dice, ¿cuál es el significado del Jordán? El que desciende. Esa es la traducción en el hebreo. Este río contaba con una longitud de 320 kilómetros. Nace en el monte Hermón y desemboca en el Mar Muerto. Este río no era utilizado como una vía fluvial para viajes ni transportes. Sirvió como una barrera natural y límite político debido a sus márgenes empinadas, y las densas hileras de árboles flanqueaban su tortuoso trayecto y solo podían atravesarse sin dificultad por los vados. ¿Qué son los vados? Son lugares en una corriente de agua que es poco profundo, que es firme y permite el paso a pie o a caballo. Un río profundo lleva una parte y hay un vado, y ahí donde la gente podía atravesar a caballo o a pie. Según los historiadores, nos dicen que el Jordán tenía un ancho promedio entre 27 y 30 metros y una profundidad entre 1 a 3 metros. Pero observamos el siguiente detalle que añade el escritor. El paréntesis. Porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Mire el instante que eligió Dios para que el pueblo cruzase el Jordán. Oiga, Dios escogió el momento en que el río más se desbordaba y mayor profundidad tenía. ¿Era necesario hacerlo tan complicado? Yo creo que no. Pero fue necesario para demostrar una vez más su poder a su pueblo escogido. Dios haciendo las cosas a su estilo. Sin duda que si usted y yo hubiésemos sido consejeros de Dios para elaborar esta gran hazaña, ¿se imagina usted con Josué y todos nosotros? Josué, pero esperemos un par de meses más. 40 años ya estuvimos en el desierto, no hay tanto apuro. Esperemos que pase el tiempo de la primavera, que es el tiempo de la siega. En la época de la primavera se asimila. Esperemos un poco más. Hay un dato muy relevante que lo dicen en los primeros versículos del capítulo 3, y dice que cuando salió de Sittim el pueblo y alojó antes de cruzar el Jordán, en el valle del Jordán, estuvieron 3 días. 3 días, imagínese el pueblo, 3 días viendo el Jordán, todavía no se abrían las aguas,
pasaba el río, pasaba, se desbordaban las aguas, ¿no era para que este pueblo dudara de lo que Dios iba a hacer con ellos? Tuvieron 3 días para arrepentirse, para volverse atrás. Yo leía en el Éxodo lo que le decía el pueblo a Moisés cuando se vieron enfrentados al Mar Rojo. En Egipto no habían sepulturas para que nos hubiésemos quedado allá. ¿No era mejor el tiempo de la esclavitud? Más este pueblo, cuando Dios dio la orden a Josué de que fueran todos los generales y después de 3 días comenzaran a marchar delante del arca, oiga, por lo menos yo no evidencié ninguna queja del pueblo. ¿Tenían que morir todos los que murieron en el desierto? Yo creo que sí. Gloria a Dios para siempre. Pero Dios siendo fiel a su estilo. Probablemente nosotros, pero hemos esperado 40 años, ¿qué más de esperar un par de meses? Pero Dios lo determinó así para que su poder fuese glorificado. Mis hermanos, usted y yo sabemos que los tiempos de Dios son perfectos. Amén. Y que la voluntad es soberana y no hay comparación con la nuestra. Isaías lo refleja en el versículo capítulo 55, 8 y 9, nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Romanos 11, 33, 34. Me encanta este versículo. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Por más que no hubiésemos sentado con Él en el Jordán a decirle, Señor, esperemos un tiempo. No. Así quiero hacerlo yo. Amén, amén. Gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, esto no es a mi manera. Tampoco es a su manera. Todo es a la manera de Dios. Todo es el tiempo de Dios. Usted dirá, pero Señor, voy a sufrir de esta forma. Lo siento, esa es mi manera. Usted dirá, Señor, pero no me agrada así. Lo siento, hijo, pero así es mi manera. Imagina a nuestro Señor Jesucristo clavado en la cruz, Jesús diciendo, Padre, pasa de mí esta copa. ¿Se hizo a la manera de Jesús o a la manera de Dios? A la manera del Padre. ¿Tenía el poder para bajarse de la cruz? Lo tenía. Pero Dios tenía que demostrar que Él era un Dios justo. Y tuvo que hacerlo a la manera de Él. No escatimó ni a su propio Hijo. Por amor a usted y por amor a nosotros. En este pasaje vemos reflejado el poder de Dios cuando los levitas que cargaban el arca del pacto pisaron la orilla del río y las aguas se detuvieron. El pueblo no era un número menor. Eran alrededor de 2 millones de personas. Dice la palabra que eran 600.000 aproximadamente, pero solo se contabilizaban los hombres. Y era una población alrededor de 2 millones de personas que debían atravesar el Jordán. Y el arca se mantenía en medio del río mientras ellos pasaban, y así todos podían ver que la presencia de Dios estaba con ellos. Hoy en día, mis hermanos, nadie puede decir que no ha experimentado el poder de Dios en nuestra vida. Muchos han recibido milagros, favores de Dios, cosas imposibles que en su soberana voluntad Él las ha concedido. Pero eso no lo es todo. La mayor evidencia es que hoy, mis hermanos, no existe una indiferencia hacia el pecado. Hoy existe un rechazo porque el poder de Dios ha actuado en nosotros. Él ha abierto mis ojos y me ha sacado de la esclavitud. Y hoy soy libre porque hemos sido lavados, redimidos y justificados en la sangre de Jesús. Ese mismo poder que obró en aquel tiempo, hoy sigue obrando por medio de su palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Ese poder maravilloso con el cual Dios abrió las aguas cuando el arca pisó la orilla del río, es el mismo poder que hoy día nosotros experimentamos en nuestra vida. Y ese poder el cual hoy día lo vemos reflejado al estudiar su palabra. Y cómo por ella somos consolados.
y como por ella somos fortalecidos. Gloria al que vive para siempre. Ya no está el arca, somos guiados por el Señor y evidenciamos su poder mediante su palabra. Gloria a Dios para siempre. La tercera parte que el Señor me hacía ver eran las piedras del testimonio. Los versículos del 5 al 7, la parte central dice: ¿qué significan estas piedras? Y le responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Era necesario dejar evidencia de que Dios, con mano fuerte y poderosa, una vez más fue con su pueblo. Y así como el Mar Rojo se abrieron las aguas y pasaron en seco, Dios también detuvo las aguas del río Jordán y pasaron en seco camino hacia la tierra prometida. Estas piedras servirían de testimonio ocular y vivo a los hijos de Israel para siempre. En Josué capítulo 4, 24 nos dice: para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Gloria a Dios para siempre. Esa era la funcionalidad o el objetivo de recoger estas piedras de en medio del río. Y cuando llegaron a Gilgal, allí levantaron este monumento de 12 piedras para aquel que preguntase y hicieran: ¿y qué es ese monumento? Dios, con mano poderosa, abrió las aguas del río Jordán y pudimos pasar en seco. En aquel tiempo fueron esas piedras las que debían servir como testimonio conmemorativo del poder de Dios. Pero hoy usted y yo somos esas piedras que formamos parte de este monumento, que dan testimonio del poder y la gloria de Dios en esta tierra. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor que usted y yo hoy día somos piedras vivas. Piedras vivas, y el pastor Luis Hidalgo lo mencionaba en su mensaje el domingo anterior, que somos piedras vivas, que formamos parte de este nuevo templo espiritual y que hemos sido formados y que hemos sido moldeados a como Cristo ha querido, y que juntos nosotros somos parte de este templo espiritual. Y que Dios mora en nuestra vida, como lo hemos visto también en este mensaje. Gloria al Señor. Pablo también le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:8, le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mis hermanos, así como Pablo le encargaba a Timoteo, realizo la pregunta: ¿nos avergonzaremos de dar testimonio de este Evangelio? ¿Damos testimonio de que Cristo vive en nosotros? Si preguntáramos a nuestros vecinos, en nuestros trabajos, donde estudiamos, ¿qué dirán de nosotros? Gloria a Dios para siempre. Que cada uno nos podamos responder. El pastor Sugel Michelén, en una de sus predicaciones, daba el siguiente ejemplo. Si nos hacemos llamar cristianos, y si hoy nuestros amigos, compañeros de trabajo, tuvieran que ponernos un sobrenombre a cada uno de nosotros, ¿nos pondrían el sobrenombre de cristiano? ¿O nos dirían: oh, el bueno para la talla, el alma de la fiesta, el bueno para los chistes con doble sentido, el que organiza todas las fiestas de fin de año? Tenga el Señor misericordia de nosotros. ¿Estaremos dando testimonio de que Cristo vive en nosotros? Hermanos, si decimos ser cristianos, debemos reflejar a Cristo en nuestra vida. Cuando hablamos, debemos hablar de las cosas de Cristo. Debemos hablar de su palabra. Debemos pensar en su palabra. Todo nuestro ser debe ser lleno de Cristo. Gloria a Dios para siempre.
Si hoy para mí es gravoso llegar a la casa de Dios, no estoy dando testimonio de que Cristo habita en mí. Si me cuesta apartar un tiempo para leer su palabra, no estoy dando testimonio de que Cristo habita en mí. El pastor John Piper dijo: si no tienes hambre de la palabra de Dios, es porque ya te sentaste a comer en la mesa del mundo. Cuando leí esas palabras, fue tan chocante para mí, porque es una verdad. Sin duda que es Dios quien abre el corazón de nosotros a su palabra. Pero si miramos todas las prioridades, todas las cosas que hacemos durante el día, ¿Dios es prioridad para nosotros? Si para mí es gravoso sentarme y leer un poco la porción de la palabra, es porque ya me he llenado de otras cosas. Es porque probablemente ya me he sentado a la mesa del mundo y me he llenado con todas esas cosas y ya no hay espacio para Cristo en mi vida. Qué triste. Pero esta es la realidad que hoy día están viviendo muchas iglesias. La riqueza, la prosperidad y cuántas cosas, y traen el mundo a la iglesia. Pero hoy día su palabra no es prioridad para nosotros. Gloria a Dios para siempre. Parece que nos llenamos más con las cosas del mundo porque son más llamativas, son más atractivas. Y no hay espacio para Cristo en nuestra vida. Gloria al que vive para siempre. Si no amo a mi esposa como Cristo amó a su iglesia, no estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí. Cuando yo leí ese versículo, amor, perdóname porque todavía me falta. No he llegado a ese nivel. Si mi esposa y mis hijos no me respetan como sacerdote del hogar, probablemente no estoy dando testimonio de que Cristo vive en mí. Que los varones seamos ejemplos para nuestras esposas, para nuestros hijos. Una de las predicaciones del pastor Manuel, hablando de David, cuando entregaba su reinado a Salomón, le decía: sirve al Dios de tu padre. ¿Usted y yo podemos decir eso hoy día a nuestros hijos? Hijo, sirve al Señor así como un día yo me esforcé en hacerlo. Conócelo. Conócelo mediante su palabra. Si Cristo habita en nosotros, podemos decir eso. De lo contrario, ¿qué ejemplo estaremos dando? Gloria al que vive para siempre. Debemos dar testimonio vivo de la gloria de Dios en nuestra vida. Para este pueblo fueron aquellas piedras. Ahora la misión es suya y la mía, de que en este mundo seamos un testimonio vivo en esta tierra. Que reflejemos la gloria de Dios en nosotros. Que podamos evidenciar de que Cristo vive y mora en nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Hermanos, la reflexión final dice: este emblemático paso por el río del Jordán hacia la tierra prometida demuestra la fidelidad de Dios para con su pueblo. La presencia de Dios personificada en el arca del pacto era quien les guiaba por este camino desconocido por donde tenían que atravesar. Vieron como el poder de Dios detuvo las aguas para que ellos atravesaran en seco, y para dar testimonio que la mano de Jehová es poderosa, recogieron las 12 piedras del Jordán. Hoy Dios habita por medio de su Santo Espíritu en nuestras vidas. Él nos guía por medio también de su palabra y nos guía por medio de este camino que es Jesucristo hacia el Padre. Pero es necesario que seamos testimonio vivo de la obra redentora que Cristo hizo en nosotros. Gloria al Señor. Si hoy hay alguien, mi hermano, que su vida aún no ha sido transformada, rindámonos a este Cristo. Rindámonos a este Cristo. Él puede transformar su vida y un día usted también dará testimonio de la obra que Dios hizo en usted. Si hoy, mis hermanos y hermanas, si aún no hemos dado un buen testimonio en nuestras vidas, hoy el Señor nos invita a reflexionar. Que nuestra familia pueda dar testimonio si ha habido un cambio en Él. Ha habido un cambio en ti. Puedo seguir a mi padre porque veo que es un hombre de Dios.
Gloria a Dios para siempre. Que podamos ser un testimonio vivo, porque somos piedras vivas. Cristo vive en nosotros hoy día y somos parte de este templo espiritual. Dice su palabra que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos solos. Eso es lo bueno de esto. No es por mi capacidad, no es por mi fuerza, no es porque el querer que está en mí. Como decía nuestro hermano en su oportunidad, Él coloca el querer como el hacer, ni aun las buenas obras que quisiésemos intentar hacer son nuestras. Todo es de Él, por Él y para Él. Gloria al que vive para siempre. Mis hermanos, en Efesios 4, del 17 al 24 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas sin tilde. O sea, pero vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al que vive para siempre. Esa es la invitación hoy día, hermanos queridos. Iglesia de la Florida Antuco, Dios siga guiando tus pasos. Que el poder de Dios, por medio de su palabra, siga transformando vidas y no deje de ser testimonio vivo que refleje la obra de Cristo ha hecho en ti. Esta es la misión para hoy día para nosotros. Hermanos de Florida Antuco, hermanos del Paiquito, seamos un testimonio vivo de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Somos guiados por el Espíritu Santo. Somos hoy día, hemos visto y reflejamos el poder de Dios mediante su palabra, quien también nos guía, esta brújula maravillosa. Gloria a Dios para siempre. Que sigamos día a día fomentando este estudio de su palabra, para que día a día podamos conocer a este Dios de la Escritura y podamos ser un testimonio vivo. No solamente letra, sino que la palabra de la mente llegue a nuestro corazón y nuestro corazón pueda ser reflejada y podamos ser un testimonio vivo. Amén. Para el Señor brindo toda honra y toda gloria.